Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de volver a reunirnos de una manera un poco extraña. Todos estos protocolos y esta situación que se está viviendo ha hecho que haya que modificar todo el programa. Pero no importa que el programa haya sido modificado, no importa que estemos distanciados, lo importante es que usted y yo tenemos el privilegio de presentarnos delante de Dios para hacer memoria de Cristo Jesús y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bien, hay tantas cosas que quisiera decir, pero no quiero que el tiempo avance. Pero ustedes saben que hay un compromiso la semana que viene, el próximo domingo, y ustedes escucharán los anuncios, cómo va a ser la actividad. Solamente quiero decirle, hermano, se necesita mucha sabiduría para asumir ciertos compromisos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que pueden marcar el futuro de una nación, de leyes que se pueden tomar en el Congreso y de hacia dónde puede ser conducida una nación. Así que esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes. Lo que siempre le decimos, nosotros no promovemos candidatos, le decimos ejerza su derecho con responsabilidad bajo la guía del Espíritu Santo, para que, como dice la Biblia, vivamos quieta y piadosamente y que podamos continuar predicando el Evangelio con la libertad con la que lo hacemos. Muy bien, en el día de hoy quiero que abran sus Biblias y vayan al libro de Primera de Samuel, al capítulo 17. Allí vamos a leer 11 versículos de esta interesantísima historia que de seguro ustedes conocen. El encabezado dice: David mata a Goliat. Verso primero, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Afeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dios bendiga su santa y eterna palabra en esta mañana. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento bendecimos tu nombre, oh Dios.
Honramos tu santo y glorioso nombre. Y te damos gracias por la oportunidad que nos has concedido de hacer memoria de Cristo Jesús, de su muerte en la cruz y su triunfo en la resurrección sobre el pecado, para que nosotros pudiéramos obtener vida y vida en abundancia. Padre, en esta mañana hemos abierto tu palabra y queremos escuchar tu voz. Queremos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que nuestros corazones sean abiertos para que tu verdad y la verdad de tu palabra y los principios que en ellas hay sean claros a nuestros ojos y podamos recibir de ti la enseñanza que tú nos tienes reservada en este día. Dirígenos pues, oh Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El título que hemos puesto a este tema es ¿cómo enfrentar la crisis que viene? Y comienzo diciendo, ¿qué es una crisis? Yo creo que a los dominicanos no hay que explicarnos mucho lo que es una crisis, porque vivimos de crisis en crisis. De hecho, me recordé de un programa que hacíamos hace mucho tiempo en la radio, Peniche y yo, que se llamaba Crisis sobre Crisis. Ahora, una crisis, dice, es un momento en la vida en que a uno le sucede algo que no es normal. A veces la crisis llega a nuestra vida en momentos menos esperados y nos trae problemas que nunca hemos tenido que confrontar antes. Como es el caso que nos ocupa, el tema de la pandemia. Nadie pensó en enero o cuando se estaba programando las actividades de este año que íbamos a tener que lidiar con la pandemia que estamos lidiando. Nosotros estábamos planificando, la iglesia Templo Bíblico estaba planificando, ¿sabe qué cosa? La celebración de los 100 años. Eso es lo que estábamos esperando que llegara. Sin embargo, mire cómo una crisis viene, como decía un programa, de manera inesperada, sin previo aviso. Ahora, el coronavirus y esta enfermedad es una crisis que la estamos enfrentando ahora. Pero lo que viene puede ser aún más devastador. Como dijimos, la enfermedad del coronavirus, además de ser un problema de salud a nivel mundial, también ha impactado la economía a nivel mundial. Y según analistas y expertos, los efectos de la crisis se comenzarán a sentir con mayor intensidad a partir de ahora. Lo que ha ocurrido, dicen algunos, se compara a lo que sucede cuando explota una bomba atómica. Lo primero que se ve es una luz intensa cuando se produce el estallido. Luego, una columna gigante de humo en forma de hongo. Usted lo ha visto en la película, ¿verdad? Pero lo tercero, que viene varios minutos después, es la onda expansiva, que es la que causa la mayor destrucción. No es la luz intensa de la bomba atómica, no es el sonido, es la onda expansiva lo que produce la mayor destrucción. Así que en el caso de esta pandemia ya se produjeron la luz intensa, la columna de humo y ahora viene la onda expansiva. El efecto que el tener que detener todo el proceso productivo en el mundo va a causar y ya está causando en la economía a nivel mundial. Para citar algunos casos, por ejemplo, en el Ecuador se hizo un estudio donde se pudo establecer que el 70% de las personas de clase baja no estaban recibiendo ni un solo peso. O sea, familia pobre, en países pobres, que no recibían ni un solo centavo porque era gente que salía todos los días a la calle a buscar el peso y por el confinamiento no podía hacerlo, lo mismo que en República Dominicana. Algunos señalan que en los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de 40 millones de personas han perdido su empleo. 40 millones, ese es el dato más reciente. Decimos esto no para asustar a nadie, sino para que todos sepamos la magnitud de la crisis que ya estamos enfrentando y la parte que falta, que es el efecto del impacto en la economía. Ahora, aquí dice la Biblia,
cuando de crisis se trata, porque a eso fue que vinimos en esta mañana, no a darle mala noticia que quizá ustedes la conocen. Bueno, dice Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mire cómo lo dice esta versión en paráfrasis, una versión que es para niños, me encanta. Dice Proverbio en esta versión: el hombre prudente prevé las dificultades y se prepara para ellas. El simple avanza ciegamente y sufre las consecuencias. ¿Qué dice el refranero dominicano? Que guerra avisada no mata soldados. Si usted sabe que viene una crisis económica descomunal, después de todo lo que está sucediendo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Prepararnos para esto. En vista de todo lo anterior, debemos estar preparados con la ayuda de la palabra de Dios para enfrentar esta crisis y salir victorioso de ella. Ahora, hemos leído la primera parte, solamente 11 de los versículos de esta historia que nos la enseñaron desde la escuela dominical. Todos sabemos la historia de cómo el pastorcito David se enfrentó con este guerrero llamado Goliat y cuáles fueron los resultados. Así que todo eso lo sabemos. Pero en esta historia hay algunas enseñanzas que queremos extraer que nos pueden ayudar a enfrentar no solo la crisis que viene, sino cualquier crisis que nosotros podamos enfrentar. Lo primero que nosotros vemos que nos dice el texto bíblico es que los israelitas tenían un gran problema. No solamente se enfrentaban a un gigante de 3 metros aproximadamente de estatura, sino que también estaba en juego su propia libertad como nación. Miren, en aquella época, cuando los ejércitos se enfrentaban a la batalla, era común que saliera alguien e hiciera lo que hizo Goliat, desafiar al ejército y dijo: vamos a resolver esto con 2 hombres. Venga uno de allá que yo estoy aquí. Y el que venciere, esto era un enfrentamiento a muerte, el que venciere, ya ese combate representaba toda la guerra. Y el ejército y el luchador de esos 2, o el guerrero que salía victorioso, entonces iba a poder reclamar la victoria de toda la guerra. Y como dijo el gigante: si nosotros ganamos, ustedes van a ser nuestros siervos, pero si ustedes nos vencen, si él me vence a mí, nosotros seremos sus siervos. Así que no solamente se trataba de enfrentar a 2 personas en una lucha a vida o muerte, sino que también estaba hablando de la libertad de toda la nación. Personas que no estaban en ese campo de batalla iban a tener que sufrir la consecuencia de lo que sucediera ahí ese día. Así que todo el pueblo que estaba en su casa, las esposas y los hijos de esos guerreros también recibirían la consecuencia de esto. Ahora, ¿cuáles cosas podemos ver en esta porción que no nos van a ayudar a resolver una crisis? Porque esta era una crisis seria la que se le presentó al pueblo de Israel. Y aquí se cometieron varios errores que queremos resaltarlo, que nos sirvan de lección para que no cometamos esos mismos errores. El primer error que vemos es correr lleno de miedo ante una crisis. Miren lo que dice el versículo 11. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga, ¿de quién es que estamos hablando? Pero estos son guerreros, pero estos son soldados que salieron a un campo de batalla. Si usted se enlista en el ejército, ¿qué es lo más probable que a usted le pase? Que lo manden a pelear. Oiga, desde que se arme un conflicto, desde que venga una guerra, ¿quiénes son los primeros que tienen que dar la cara? Pero son los soldados. Entonces viene la crisis, viene el ejército enemigo, viene el desafío. ¿Y qué pasa? Comenzando con el rey. ¿Qué pasa con Saúl y con todos?
se turbaron, es decir, no sabían qué hacer. Y segundo, tuvieron gran miedo. Y dice el verso 24, y todos los varones, oiga bien, no hubo un varón aquí. Qué mal parados quedaron los varones en esta historia. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuál fue la primera reacción ante la crisis? Llenarse de miedo. Mire, esta es una enfermedad que ha sido un desafío en muchos sentidos, porque hay muchas cosas que no se conocen. Y los médicos han tenido que enfrentarla prácticamente inicialmente, sin saber a lo que se estaban enfrentando. Pero, óigame, se le ha dado el frente. Hay personas que han perdido la vida enfrentando esta situación, pero los médicos están ahí, los hospitales nunca se cerraron. Se protegieron, tomaron la medida, pero enfrentaron la situación. En el caso del pueblo de Israel, Saúl se llenó de miedo y es lo que nos puede pasar en algún momento y es lo que ha ocurrido. Hemos visto muchas personas que en lugar de investigar de qué se trata el problema, salen corriendo despavoridos como salió el pueblo de Israel. Se turbaron y tuvieron gran miedo. La pregunta entonces, ¿y cómo tú, querido hermano, y yo hemos reaccionado ante esta crisis? Tú sabes que el miedo ha sido uno de los problemas más grandes que ha presentado esta situación. Tú sabes los efectos que tiene el miedo en el sistema inmunológico, que es precisamente quien debe enfrentar esta agresión que se le hace al cuerpo. Cuando usted permite que el miedo lo invada, usted está diezmando la defensa del cuerpo. Y el organismo está ahora a la deriva. Mucha gente se ha llenado de miedo. Y mucho de lo que hemos tenido que tratar en las predicaciones en estos meses es hablar de qué, hermano. ¿De qué que usted ha oído toda la prédica en estos días? Es hablando de quién es nuestro Dios, de la promesa de Dios. Amén. A veces parece que nos llegan los problemas y como si no supiéramos la clase de Dios, que es el Dios que nos ha guardado en todos estos años. Amén. El mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevó por 40 años a través de un desierto espantoso, lleno de serpiente venenosa, donde no había comida, donde no había agua, donde estaban todas las posibilidades de morir, pero Dios que lo libró a ellos a través de ese tiempo y lo llevó a la tierra prometida. Ese es el Dios que envió a Cristo Jesús desde el cielo a morir en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos recordando, el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. Entonces, si hay alguien que no debería ser presa del miedo, es un creyente, porque nosotros sabemos cuál es el final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? Los elementos ardientes serán esta tierra va a desaparecer. Y los creyentes estaremos ¿dónde? En la patria celestial. Entonces, si nosotros sabemos cuál será el fin de la historia de la humanidad, ¿cuál es la razón para llenarnos de miedo? Alguien dijo que el miedo es ausencia de Dios real o sentida. El que no tiene a Dios debe tener miedo, porque no sabe lo que va a pasar cuando muera, pero el creyente no. Amén. Yo sé en quién he creído, decía Pablo, y yo estoy seguro que Él es poderoso. ¿Para qué? Para guardar a sus hijos. Entonces, hermano, el miedo no debería ser un problema cuando una crisis se presenta. Ustedes han tenido que en algún momento lidiar, tratar, enfrentar alguna crisis. ¿O alguna vez usted no se ha quedado sin trabajo? Hay mucha gente que estamos sin trabajo ahora mismo. ¿Usted no se ha quedado sin trabajo alguna vez? ¿Usted no ha tenido que mudarse alguna vez? ¿Usted no se le ha muerto una gente? ¿Usted no se ha enfermado? O sea, es como que si nunca hubieran enfrentado una crisis. El miedo ayuda de ninguna manera.
El pánico, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, viene del latín panicus, dicho del miedo o del terror extremado o un intenso o muy intenso que a menudo es colectivo y contagioso. ¿Cuál es el problema del miedo? Que usted contagia al que está con usted. Los soldados se contagiaron del miedo, todos estaban despavoridos y huían. Así que debemos entender que llenarnos de miedo, que turbarnos, no nos va a ayudar en nada. Segundo lugar, bueno, antes de llegar al segundo lugar, mire lo que dice el verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto tiempo? ¿Usted sabe dónde viene la palabra cuarentena, verdad? Viene de pasar 40 días. O sea, 40 días recibiendo una amenaza. 40 días recibiendo el desafío. Por la mañana y por la tarde. Este hombre salía. ¿Y dónde estaban los hombres? Diría alguien por ahí. ¿Dónde estaban los hombres de guerra? ¿Dónde estaban los valientes? ¿Dónde estaban los que tenían que hacerle frente a esa dificultad? No aparecieron por ningún lado. Habían pasado 40 días desde que Goliat comenzó a desafiar el ejército de Israel y no había aparecido ningún soldado dispuesto a enfrentar al gigante y mucho menos el rey Saúl. A nosotros nos puede pasar lo mismo y actuar igual que Saúl y el ejército de Israel si frente a una crisis nos turbamos y nos llenamos de miedo. Cuando usted no sepa qué hacer, el otro día me enviaron una imagen de un niño, decía, cuando no sepa qué hacer, haga una oración. Oiga, el creyente no está desprovisto de recursos para enfrentar lo que sea que venga. Tenemos la palabra de Dios, amén. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia llena de promesas, pero tenemos nuestra propia experiencia, cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios nos ha librado de las diferentes dificultades que hemos enfrentado en diferentes momentos, y esa experiencia deberían servirnos para llenarnos de fortaleza y no de miedo. Primero que debemos evitar al hacer frente a una crisis es salir espantado en cualquier dirección. Huir de nuestro problema no hace que ellos desaparezcan. Al contrario, es posible que se pongan peores. Cuando usted no enfrenta la crisis que le viene encima, cuando nosotros tratamos de ignorarla a ver si la cosa se desaparece, entonces, en lugar de resolver, lo que puede hacer es complicarse mucho más. Los problemas deben ser confrontados. Puede que la experiencia no sea agradable. Oiga, ¿quién le dijo a usted que esto es agradable? Omar, ¿es agradable estar con esa mascarilla sudando? No, no es agradable tener que protegernos, mantener la distancia. No podemos tener a todos los hermanos que quisieran estar aquí en la iglesia. Esto no es agradable, pero tenemos que enfrentar la crisis. De alguna manera, tomamos todas las precauciones. No echan manita limpia, le toman la temperatura, le limpian los pies, los separamos, pero la enfrentamos, hermano, porque tenemos que seguir adelante. Puede que resulte dolorosa para todos. Claro que las crisis son dolorosas. Jesucristo dijo que en el mundo hallaríamos aflicción. Sufrir la consecuencia de vivir en un mundo lleno de pecado, eso lo sabemos. Cuando una persona tiene problemas económicos, personales, familiares o empresariales y se muda de ciudad o de país, es posible que esté huyendo de sus problemas. Esa forma de actuar asume que los problemas se quedaron atrás, cuando en realidad los problemas los llevan consigo. No huyas con miedo de tus problemas, por grandes que sean. Detente, date la vuelta y confróntalo. Eso fue lo que hizo David. De todos los que estaban ahí, asustados, turbados, solo uno que llegó, que no estaba ahí, fue el único que dijo, no hay problema, pero
Yo me fajo con él, un buen dominicano. Yo lo voy a enfrentar, no te preocupes, le dijo a Saúl, que yo lo voy a enfrentar. Entonces, primera cosa que no deberíamos hacer es llenarnos de miedo. En segundo, la otra cosa es ignorar los problemas. La segunda cosa que no debemos hacer para poder ganarle a la crisis es ignorar los problemas que tenemos por delante. A veces no huimos de nuestro problema, simplemente lo ignoramos. El problema está ahí, pero vivimos como si eso no estuviera pasando. Mire lo que dice el verso 16 del 17. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, uno tras otro. ¿Y qué pasó desde el día 1 al día 2 hasta el día 40? Que se quedaron mirando lo que estaba pasando, pero nadie enfrentaba. Dice el 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Oye eso, oye qué conducta más extraña. El gigante sale, lo está desafiando, ellos salen, ¡oh, vamos arriba, vamos a pelear! pero nadie salía. El gigante, todo lo de 40 días, día tras día, haciendo algarabía, vamos a la guerra, vamos arriba muchachos, lo vamos a derrotar. Pero todo se quedaba ahí. Bla, 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 bla. Pero no había acción. El texto dice que cuando David llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Ese no era el primer día que el ejército se había encontrado con Goliat. 40 días lanzando gritos de guerra, pero no le hacían frente. Ellos salían al campo de batalla lanzando gritos de guerra como si el gigante no existiera. No era grito de guerra lo que había que lanzar, había que embrujarse con el hombre. Nadie quería enfrentar al gigante. Nadie se sentía con suficientes recursos para enfrentar a Goliat. Cuando apareció el coronavirus, recuerdan allá a finales del año pasado, hubo un médico llamado Lee Williams, que fue el primero que dio la advertencia y dijo, hey, está pasando algo raro, miren, esto es una gripe rara. Ahora, ¿sabe lo que hicieron allá las autoridades? Le dijeron, retire toda esa información y deje de estar hablando de eso, si no usted va preso. Así, lo censuraron a él y a otros médicos que estaban hablando del problema. Ellos estaban dando la voz de alerta, estaban diciendo, miren, aquí hay una situación diferente, pero las autoridades dijeron, no. Y cuando vinieron a tomar acción, ya era demasiado tarde. En un análisis hecho por investigadores de la Universidad de Southampton en Estados Unidos, se sugiere que la cantidad de casos en China podría haberse reducido en un 86%, oiga bien, en un 86% si la primera medida que se tomaron el 20 de enero del 2020 se hubieran implementado 2 semanas antes. Desde diciembre se estaba corriendo la voz de alerta del médico de lo que estaba viendo con los pacientes y se esperó hasta el otro mes, hasta el otro año. Y mire las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos un problema y lo ignoramos? Que lo que usted puede resolver ahí en ese momento y cortar el mal, en lugar de eso, el mal se sigue expandiendo. Según el listado que lleva, ya van más de 700 y pico de personas muertas en República Dominicana. Y si algo se le ha criticado a muchas de las autoridades, no solo en República Dominicana, estamos hablando desde China, desde donde comenzó el problema, fue que se actuó demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es la lección que debemos sacar de aquí? No esperemos que el problema avance. Enfrentemos el problema desde sus inicios, porque ignorar un problema no lo va a resolver. Otro error que cometieron los soldados y el ejército del pueblo de Israel fue hablar solamente del problema. Miren lo que dice el verso 25, la primera parte. Dice,
Bueno, se lo voy a leer desde el 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran miedo. Eso fue lo primero, salir huyendo despavorido. Ahora mire lo único que hacían, dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido y se adelanta a provocar a Israel? Al que venciere, el rey enriquecerá con gran riqueza y le dará su hija y eximirá de tributo la casa de su padre. El tercer error que cometen las personas en el momento de confrontar una crisis es solo hablar del mismo. El gigante era una realidad. Todos los días, 2 veces al día, salía a desafiar. ¿Y qué era lo que ellos hablaban? ¿Qué hacían ellos? Hablar entre ellos. Y llega David y lo que le dicen es, bueno, mira, tenemos este problema, no sabemos qué hacer, pero no te preocupes, que el rey Saúl ha dicho que el que se faje con ese a recibir muchísimos premios, le va a dar la hija del rey como esposa y le va a exonerar de impuestos de por vida. Jamás él y su familia van a pagar impuestos. ¿Y qué se resolvía con hablar de eso? Absolutamente nada. El tercer error que cometen las personas en el momento de confrontar un problema es solo hablar del mismo. Esta conducta es muy común, aún en los medios de comunicación. Óigame, es sorprendente. Usted pone un programa de panel dominicano, que hay 800,000, y ahí se sientan y se pasan horas y horas hablando de todos los problemas. Óigame, ellos se conocen los problemas desde su origen, pero no hay solución. ¿Qué se resuelve con eso? Muy poca cosa. A esas personas que solamente hablan y no resuelven, hoy día se les llaman opinantes. Tienen muchas opiniones de la situación, pero no aportan ninguna solución. Y mientras más días pasaban sin enfrentar el problema, la vergüenza, me imagino, era mayor. El desánimo era mucho mayor. En la historia del pastor David, el gigante, leemos que cuando los israelitas vieron a aquel hombre gigante, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido y se adelanta a provocar a Israel? El problema no era que los miembros del ejército de Israel comentaron sobre el desafío que tenían por delante. El problema es que no hacían nada. Tú puedes analizar un problema, tú puedes ver cuál es el origen, tú puedes hablar, pero también llega un momento donde se tiene que actuar. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos, porque si no, la crisis sola no va a desaparecer. El día que David llegó al valle de Ela, no fue la primera vez que el guerrero salía al campo de batalla. Sin embargo, los soldados israelitas no hacían otra cosa más que hablar de él. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, lamentablemente. Si queremos ganarle a la crisis que tenemos por delante, vamos a tener que reconocer que la crisis existe y, por supuesto, debemos analizarla, pero no podemos quedarnos en el análisis. Debemos actuar. El cuarto error que cometió Saúl, porque el tiempo avanza, lo encontramos en el versículo 25, en la segunda parte. Mire lo que dice. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Alguien dijo, la madurez no viene con los años, viene con la adquisición de responsabilidades. Oiga bien, se lo voy a repetir, porque esto se está volviendo algo muy común. Gente que se están poniendo solamente viejos, pero no están madurando, porque no toman responsabilidad. La madurez no viene con los años, viene con la adquisición de responsabilidades. Y esa es una gran verdad. Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad personal
por la crisis en la que estamos. Hay una cuota de responsabilidad que nos toca a cada uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es su responsabilidad esta mañana? Cuando usted venía para la iglesia, le dijeron, tiene que tener tiene que tener su mascarilla. No ande en el medio. Sin ella, protéjase, lávese las manos, mantenga el distanciamiento para evitar usted ser afectado. Muchas personas quieren que sus padres les resuelvan todos sus problemas. ¿Ustedes conocen a alguien así? Los años pasan, ellos se gradúan, son profesionales y todavía están mameando en la casa. Mami, búscame. No, pero vamos a crecer. Pero vamos a ponernos los pantalones grandes un día. Tome la decisión de casarse, forme su tienda, tire para adelante, pídale a Dios que lo ayude. Porque su papá lo hicieron una vez. Entonces hay que asumir responsabilidad. Muchas personas quieren que su padre les resuelva todos sus problemas, o que el gobierno les resuelva sus problemas, o que el jefe en el trabajo, o que incluso Dios se haga cargo de todos sus problemas. Mire, lo que Dios hace es lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Qué era lo que nosotros no podíamos hacer? Ir a la cruz, morir y resucitar entre los muertos. Entonces vino Jesucristo y hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la humanidad ante la obra de Cristo? ¿Cuál es la parte que Dios no va a hacer, que la tiene que hacer usted, querido amigo? Usted tiene que creer. Usted tiene que depositar fe. Si usted no cree que lo que Cristo hizo es suficiente, usted se va a ir al infierno. Se va a perder. Hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay otra parte que nos corresponde a nosotros. Y debemos identificarla y debemos asumirla, hermano. En el trabajo, en la familia, en la iglesia. ¿Usted cree que usted está aquí solamente para sentarse y verse muy mozo como usted se ve esta mañana? No. Hay formas, hay cosas que Dios quiere que usted haga para Él. Hay un servicio, hay unos dones que Dios ha puesto en sus manos, que le ha entregado una capacidad para que usted sirva a Dios. Entonces trate de averiguar qué es lo que usted tiene que hacer. Asúmase responsabilidad frente a la crisis. Ahora, ¿quién era el principal responsable de lo que estaba pasando ahí? ¿Quién de todos los varones de Israel que estaba en el campo de batalla, sobre los hombros de quién recaía la mayor responsabilidad? Era el rey Saúl. Y el principal responsable, ¿qué es lo que hace? Busquen uno ahí que le vamos a pagar. Es más, mira, esta hija mía se la doy yo si me resuelve este problemita. Lo voy a exonerar de los impuestos. El primero que debió dar el primer paso fue Saúl para enfrentar la crisis. Sin embargo, Saúl está buscando que otra gente resuelva el problema. Lo más importante de esa oferta que hizo Saúl no fue la mano de la princesa. Lo más importante era todo el dinero que se iban a ahorrar el soldado que enfrentara al gigante. Sin embargo, no apareció absolutamente nadie. Finalmente, con esto vamos a terminar. El último error que vemos se llama transferir frustraciones. Usted sabe que una de las cosas que hace la crisis es frustrar a la gente. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se siente impotente, cuando usted se siente incapaz de resolver un problema que tenga por delante, generalmente lo que viene es una gran frustración. La crisis afecta de diferentes maneras. Nosotros estamos viendo gente que tiene trastorno del sueño, gente que no tiene paz, gente que está reaccionando con violencia en la calle. No se le puede hablar, no se le puede topar porque se vuelve fiera. Pero hay otra reacción que es sumamente dañina y es esta de transferir frustraciones. La última cosa que no nos ayuda a ganarle a una crisis como la que tenemos por delante es transferir nuestras frustraciones personales y proyectarlas hacia otra persona. Esto ocurre a veces en el matrimonio.
Algunas parejas transfieren sus problemas en las relaciones interpersonales y acusan a sus hijos, a sus parientes, a su jefe, a la suegra de ser la fuente del estrés que los lleva a pelearse. Es hora de que dejes de atribuirle tus frustraciones a otra persona y que te enfoques toda tu atención en traer una solución al problema que tienes por delante. Mire lo que le dijeron a David. Mire dónde se ve esa reacción tan dañina. Versículo 27 del capítulo 17. Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Estos son los soldados hablando con David, que su papá lo mandó a saber de sus hermanos para que le lleve noticias, a ver si estaban bien, le mandó comida y David va obedientemente a cumplir con la tarea que su padre le encarga. Y cuando llega, se encuentra el espectáculo del gigante desafiando al pueblo y le pregunta a la gente que está ahí, y David está hablando con los soldados. En eso el hermano mayor de David lo ve y mire lo que le dice en el 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué es? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Qué es lo que está pasando? A David lo mandaron. David no fue a husmear. David no fue a curiosear. David estaba cumpliendo una tarea. Pero ¿qué pasa con el hermano mayor cuando ve a su hermanito menor? Que se entera de la vergüenza que él, como miembro del ejército de Saúl y todo el ejército, está pasando. Que se llena de ira contra su hermano. ¿Por qué creen ustedes que Eliab se llenó de ira? ¿Cuál fue la presa de su hermanito que fue a llevarle comida, que fue a saber de él para dejarle información a su papá? ¿Por qué Eliab se llena de ira? Díganmelo ustedes. No, ese no es. ¿Saben qué fue lo que le pasó a Eliab? Eliab estaba frustrado y lleno de vergüenza. Ahora mi hermanito, el más chiquito, se va a enterar de que nosotros somos todos unos cobardes y que no somos capaces de enfrentarnos ninguno a este gigante. Y esta vergüenza que nada más se sabía aquí, ahora va a salir, ahora me lo voy a contar a papá, todo lo que está pasando allá. La frustración, en lugar de hacer algo positivo con ella, ¿qué hace Eliab? Acaba con su hermano. Cuando escuchamos estas palabras podemos sentir que están cargadas de frustración y de agresividad. Así se vuelve la gente. ¿Qué ha visto la gente irresponsable? Ellos pelean con todo el mundo con tal de no asumir su responsabilidad. Ustedes, los papás que no les gusta darle la leche a los muchachos, viven peleando con todo el mundo y echándole la culpa a todo el mundo por no asumir su responsabilidad. El hermano mayor de David solo descarga su frustración personal por ser parte de un ejército que se encuentra en una situación de conmoción, sino también demuestra que se siente mal porque su hermano menor acaba de descubrir que él, como soldado del rey, es un cobarde. Eso fue lo que le dolió a Eliab, que fuera puesto en evidencia delante de su hermano menor. No transfiera tu ansiedad, tu frustración y tus fracasos a otro. Acepta tu situación, responsabilízate por ella y a partir de ese punto empieza a construir una solución a la crisis. Buscando un culpable, no vamos a resolver esta crisis. Echándole toda la culpa a otro, mucho menos. Culpando a quien usted quiera culpar. Porque al final de todo, ¿sabe quién permitió todo esto? ¿Quién fue? Pero si no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita, entonces Dios lo permitió. Hay un propósito que Dios tiene que tú y yo no lo conocemos. Enfoquémonos en eso en lugar de descargar toda nuestra frustración y nuestra ira
que generalmente lo hacemos entre las personas que tenemos más cerca. Generalmente quienes pagan la consecuencia de eso es la esposa, el esposo, los hijos y tú el que está en el lado, no el causante de esto. La vida está llena de cosas inesperadas. Alguien dijo, lo inesperado no sería tan inesperado si lo estuviéramos esperando. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que cuando usted está preparando un presupuesto en su casa, hay un capítulo que se llama imprevisto? ¿Usted sabía? ¿No le han dicho lo que es un imprevisto? ¿Cómo le dicen los dominicanos al imprevisto? El peso de la vergüenza, le decía a mi mamá. El clavito. Un colchón ahí para que cuando la cosa no entre todo lo que estaba supuesto a entrar, entonces nosotros tengamos como responder. Si usted no tenía un colchoncito en esta crisis, mire, a usted se lo estará llevando el mismo que lo trajo. Entonces, los imprevistos siempre van a existir. Pues como sabemos que los imprevistos van a existir, usted tiene que tener un capítulo que se llama, esto es para imprevistos, esto no se toca, eso se guarda. Eso se tiene ahí y cuando el imprevisto venga, entonces ven que esto es para el imprevisto y usted tiene con qué enfrentar la crisis. Somos seres humanos, nos suceden cosas inesperadas todo el tiempo. Por lo tanto, en el mundo de la economía personal, familiar y empresarial, hay una sola manera de esperar lo inesperado y es ahorrando. Si usted no ahorra, usted no puede enfrentar una crisis. ¿Cómo le dijo José a Faraón que se enfrentara a la crisis de los 7 años de vaca flaca, que se iban a tragar la vaca gorda y iban a quedar flacas? ¿Cuál fue la solución que José le dio a Faraón? Ahorren el 20% de la producción. Y con el 20% de la producción de 7 años, administrándolo obviamente, José le vendía no solamente a todo el pueblo de Egipto, sino hasta los hermanos de él vinieron de otro sitio a buscar. ¿Por qué sobrevivieron a la crisis? Porque estaban preparados. Finalmente, no proyectes tu frustración sobre otro. Cuando lo haces, apartas el enfoque de ti y no puedes encontrar la verdadera fuente del problema. Cuando tú te enfocas en pelear con los demás y en culpar a los demás, todo ese tiempo y toda esa energía que tú puedes estar utilizando en entender la crisis, en buscar la fuente del problema, es tiempo perdido, es energía perdida y va a estropear la relación con tus seres queridos. Tampoco puedes encontrar el conjunto de soluciones que te van a sacar de la crisis que estás experimentando ahora. Una razón más, cuando culpas a otros y proyectas, no estás empleando tu fuerza para hacer algo a fin de salir de la situación en la que te encuentras. Tus fuerzas se consumen en atacar a otros. Proyectemos menos y trabajemos más. Finalmente, esto sería como un eslogan: vamos a ganarle a la crisis. Hermano, no importa la dificultad que usted enfrente, no importa la carestía que venga, no importa, tenemos a Dios de nuestro lado, amén. Tenemos la sabiduría de la palabra de Dios, busquémosla. No somos la primera generación que enfrenta una pandemia, la podemos vencer, pero debemos trabajar duro y sin desmayar, poniendo toda nuestra confianza en Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Nos esperan tiempos difíciles y es lo que la Biblia nos está diciendo. No cometamos los errores que cometió el pueblo de Israel cuando estaban enfrentando a Goliat, porque no nos van a ayudar a superar la crisis. En otra ocasión veremos 5 cosas que sí debemos hacer, que hizo David para enfrentar al gigante y obtener la victoria. Dios nos bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. En esta mañana podemos ver por medio de esta historia tan interesante cómo nosotros podemos enfrentar la crisis.
No debemos huir ante la crisis, no debemos ignorar los problemas o la crisis, no debemos centrarnos solamente en la crisis, enfocarnos más en ella. El error de no asumir la responsabilidad, de no transferir frustraciones. Y yo pensaba ahí mientras José hablaba que quizás tú y yo, mi hermano, somos el pueblo de Israel. Y esta fue la forma en la cual reaccionó el pueblo de Israel. Y nosotros no podemos vencer por nosotros mismos. Es quizás la moraleja o la enseñanza de la historia. David pudo vencer porque él no se detuvo a contemplar meramente la crisis, sino que por encima de la crisis, él pudo contemplar a Dios. Y ahí en ese momento era un pastorcillo, pero cuando inicia el libro de Mateo en el Nuevo Testamento, ¿cómo inicia? Libro de las generaciones. Jesús, hijo de David, ese pastorcillo, que en ese momento no vio la crisis, sino que vio al Señor, vio a su Dios y contempló su grandeza por medio de los ojos de la fe. Y más adelante, en Hebreos capítulo 11, que nosotros vemos todo ese salón de gigantes de la fama de la fe, dice el autor, luego en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, nosotros debemos contemplar a nuestro Señor. Él lo ha dado todo. Y es cierto que la situación, lo que se prevé, no ha de ser bueno. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Y ante cualquier situación, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Contemplemos a nuestro Dios y bendigamos su nombre. Damos gracias al Señor por su palabra. Y ya para terminar vamos a tener un momento de oración dando gracias al Señor por todo cuanto nosotros hemos realizado en la mañana de hoy. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, oh Señor, porque aunque sí hay razones para nosotros despertar nuestra mente ante la problemática mundial, nacional y también personal, nosotros sabemos que también tenemos mayores razones para confiar en que tú estás con nosotros. Sí, Señor, sabemos que se avecinan tiempos difíciles, pero tu palabra dice que tú no nos dejarás ser probados más de lo que nosotros podemos resistir. Señor, y es en esta mañana en donde nosotros queremos pedirte como iglesia, aún como iglesia universal, donde quiera que haya un hermano, que tú aumentes nuestra fe y que aumentes, oh Señor, nuestra mirada para que podamos contemplarte a ti en todo tu poder, en toda tu grandeza, en toda tu gloria. Así como lo hizo David, que ante aquella situación, él no se detuvo a contemplar el problema, sino que al ver eso, contempló a uno que es mayor que los problemas, a uno que es mayor que la crisis. Él contempló tu gloria, tu poder. Señor, ayúdanos y bendice el corazón de cada uno de nosotros, de manera que en esta mañana seamos una vez más fortalecidos y afirmados. Padre, y si hay alguno que quizás puede estar en contacto, quizás viendo la transmisión que se está realizando en las redes, que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, te pedimos para que tú abras sus ojos y aún en medio de sus problemas y de la crisis que también puede estar atravesando, él pueda contemplar que hay una crisis mayor que debe resolver, la crisis a causa de su pecado que le lleva a condenación. En esta mañana pedimos misericordia para que él, o esa persona que puede estar viéndonos, en tu gracia pueda aceptar el evangelio que se ofrece, la salvación gratuita que se ofrece por medio de la persona de Cristo Jesús. Él es el Salvador. Padre, bendice a cada uno de los que nos están viendo. Bendice a tu pueblo también acá reunido en esta mañana. Y gracias.
Gracias por esta mañana de gozo y de victoria, aún en medio de la circunstancia que puede estar atravesando nuestro mundo. Alabamos y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Amén.